Vamos a dar inicio a nuestra siguiente conferencia con el doctor Patrick Johansson Keraudren y se titula El Nican Mopogua, un ayate verbal. Me voy a permitir leer una parte de su currículum. Doctor en Letras por la Universidad de París, Sorbona, Patrick Johansson es investigador titular C del Instituto de Investigaciones Históricas, profesor de Literaturas Prehispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras, ambos en la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, miembro del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia Española. Es también miembro honorario de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas de México. Entre sus libros publicados figuran Festejos, ritos, propiciatorios y rituales precolombinos, Ángel María Garibay, La Rueda y el Río, Anelhuayosóchitl, Flor sin raíz, La palabra de los aztecas, Voces distantes de los aztecas, Ritos mortuorios nahuas precolombinos, La palabra, la imagen y el manuscrito, Lecturas indígenas de un texto pictórico en el siglo XVI, Sasanilli, acertijos y adivinanzas de los antiguos nahuas, Machiotlatoli, dichos y refranes de los antiguos nahuas, Xochimiquistli, la muerte florida 1 y 2, Inoc Tichía Ingodot, traducción al náhuatl de la obra Esperando a Godot, de Samuel Beckett, y el Códice Boturini en Arqueología Mexicana. Asimismo, ha publicado artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales, algunos de los cuales han sido traducidos al inglés, francés, chino y coreano. En 1994, la Academia Regional de Texcoco le otorgó la presea Tepuztlacuiloyi por su aportación a la difusión de la lengua náhuatl. En noviembre de 1998, Juchimanes de Plata AC, a través de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, le otorgó el premio Juchimán de Plata 1998, en reconocimiento a su labor como investigador del mundo precolombino. En 2002, la Universidad de Toulouse, Francia, lo distingue con la Cátedra de Estudios Mexicanos, correspondiente a este año. En 2003, Anelhuayosóchitl, Flor sin raíz, fue premiada por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, CANIEM, como mejor ensayo literario. En 2003 y 2004 obtuvo la cátedra Miguel León Portilla. En 2006, la Universidad Sorbona, París III, le otorgó la cátedra Alfonso Reyes. En 2012, el jurado del Comité Mexicano de Ciencias Históricas premió su artículo Miquistlatzotequintzli, la muerte como punición o redención de una falta, como mejor artículo de historia antigua publicado en 2010. Pido un aplauso para recibirlo e iniciar la conferencia. Muchas gracias. Pues quiero empezar agradeciendo el Centro de Estudios Guadalupanos de la Universidad UPAEP el haberme invitado a este coloquio. Pues vamos, después de la brillante exposición del maestro Arturo Rocha Cortés, que trató de una imagen, vamos a pasar de una imagen, digamos, visual a imágenes sonoras, acústicas, ¿no? El título de mi ponencia, El Nican Mopogua, un ayate verbal, mezcla, digamos, Nican Mopogua, aquí se cuenta que es lo que llamamos un incipit, ¿no? El incipit, cuando no había en un texto un título,
se ponía como título las primeras palabras del texto, se llama incipit en latín. Y Nican Mopoa, aquí se cuenta, aquí se narra, y un ayate verbal, la única palabra aquí es, además de los determinantes, digamos verbal, porque ayate también es una palabra náhuatl, lo comenté hace unos instantes, que el ayate es precisamente la versión, digamos, humilde, hecha de ixtle, de fibra de maguey, de lo que sería la tilma de algodón, ¿no? Lo que me parece que tenía una importancia en este contexto, ¿no? Ya que pasamos de una imagen visual a lo que sería una imagen sonora, yo quisiera evocar el mito de la creación del hombre, tal y como aparece en La leyenda de los soles, un documento transcrito en el siglo XVI y que proviene de la oralidad náhuatl. Cuando los dioses hubieron creado el mundo, tuvieron la necesidad de crear al hombre para que los atendiera. Y entonces mandaron a Quetzalcóatl al inframundo con Mictlantecutli para que encontraran los huesos que tenía el dios de la muerte, los huesos Chalchihuomitl, huesos de jade, huesos preciosos, para generar, digamos, al género humano. Y entonces la condición que puso Mictlantecutli, el dios de la muerte, fue que soplara en su caracol también de jade, Chalchihuitl, que en términos semiológicos y simbólicos remite a los elementos, digamos, de la fertilidad aquea. Y entonces sopló, bueno, hay muchos detalles, no puedo referir todo el mito, pero lo importante es que sopló cuando todavía no había luz, había fuego, pero todavía no había sido creado el sol ni la luna tampoco. Sopló en el caracol y primero no estaba agujerado el caracol, entonces no salió ningún sonido. Luego lo agujeraron los oquilin, los gusanitos, y salió entonces el sonido que conocen ustedes del caracol. Caracol, evidentemente, un instrumento en términos también semiológicos, el símbolo de las partes íntimas de la mujer a nivel matricial en lo particular, ¿no? Entonces, el soplo seco de Quetzalcóatl, como el soplo de Dios Padre sobre el lodo, digamos, entró en las circunvoluciones del caracol y produjo el sonido primordial. Yo considero, analizando este mito, que este sonido primordial fue una luz acústica dentro de las tinieblas del inframundo. Y me parece también, siguiendo con esta interpretación, porque el texto dice, Ohualcaquet Mictlantecutli, lo vino a oír Mictlantecutli, el dios de la muerte. Yo supongo que el sonido producido por el caracol de Quetzalcóatl, que penetró en el oído del dios de la muerte, en el sentido copulativo, yo diría también, fecundó la muerte. Entonces, eso para dar, digamos, una importancia vital al sonido primordial, sonido que me parece haber sido el embrión del alma indígena en el contexto precolombino, que fue un sonido primero, y lo que dio a la voz, y en el contexto que vamos a considerar en ese momento, la voz de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, su valor también en este contexto indígena colonial. Entonces, esta voz me parece que es importantísima. Se habla también, tenemos un documento, vamos a describir rápidamente el documento porque es la materialidad en este caso que entraña el texto que fue oral, que es la voz de la Virgen, de la voz de Juan Diego en un momento dado, presos, que bueno que lo tenemos preso, digan, las tenemos estas voces presas en estos documentos porque son varios, pero me gustaría decir, ustedes conocen ciertamente el refrán en latín, verba volant, scripta manent. La palabra vuela, se la lleva el viento, como se dice en español, y el escrito permanece. Pero en este contexto de la oralidad, porque voy a insistir en el tenor oral de lo que puede haber sido, digamos, este encuentro guadalupano, lo que me parece importante es que este refrán es muy relativo, porque la oralidad es cuando, digamos, esa voz efímera pasa e inmediatamente el que la oye la tiene que interiorizar. Que digamos, el escrito está bien, ¿no? Conserva, pero lo dejamos en un papel
y ya se queda, a lo mejor nunca lo vamos a leer. Pero la oralidad sí, es la diferencia que había cuando no había escritura alfabética, por ejemplo, que el mensaje, digamos, la voz que se escuchaba era interiorizada inmediatamente y hacía esta química inmediata dentro del ser que escuchaba este mensaje. Entonces yo le voy más a la oralidad que al escrito, pero qué bueno que tenemos un escrito porque no estaríamos aquí en este momento. Voy a hablar un poco, para empezar, del contenedor, el documento. El contenedor son cosas que ciertamente ustedes conocen ya, pero lo quiero recordar. Tomo como, digamos, base el estudio que hizo el doctor León Portilla. Entre todos los documentos que aluden a las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyaca, que como lo dijeron, en la orilla, bueno, en la nariz, pero es una imagen en la orilla del monte. El documento conocido como Nican Mopoa tiene un lugar muy especial. En efecto, el texto que entraña funde en el crisol de la lengua náhuatl aspectos relevantes de la fe cristiana y de la cultura indígena, generando asimismo un sincretismo espiritualmente fecundo. En cuanto a los documentos, el relato conocido por el Incipit Nican Mopoa fue publicado por primera vez en 1649, con otros textos también redactados en náhuatl por el bachiller Luis Lazo de la Vega, que fungía entonces como capellán del Santuario de Guadalupe. El documento contiene también un texto intitulado, mediante también su incipit, Nican Motecpana. Aquí se enumeran y que refiere los milagros realizados por la noble Señora del Cielo, nuestra preciosa Madre de Guadalupe. Sigue una breve biografía de Juan Diego, después de la cual está un texto intitulado Nican Tlantica y Nitoloca. Aquí termina la historia, en el cual se habla del gran prodigio que constituyen las apariciones. El documento concluye con una oración en náhuatl a la Virgen de Guadalupe. Aquí vamos a ver que, como lo comentábamos, todos los documentos que están dentro de este monumento guadalupano son textos en náhuatl, pero con tenor cristológico, pero el Nican Mopoa para nada. Si bien todos los relatos contenidos en la publicación están redactados en náhuatl, solo el Nican Mopoa parece ser de inspiración genuinamente indígena. En los otros, el tono encomiástico, dice el doctor León Portilla, los conceptos y el estilo revelan una mentalidad eclesiástica occidental. Aquí voy a mezclar un poco lo que podría haber sido el autor y, digamos, y del texto. En la introducción a los documentos que publica en 1649, Luis Lazo de la Vega se dirige a la Virgen, finge dirigirse a la Virgen en su texto, a quien declara que fue él quien se animó a escribir en náhuatl acerca de cómo se mostró ella y cómo hizo entrega de su imagen, la que está aquí en tu preciosa casa en Tepeyac, y acerca de los milagros que había hecho. Los términos empleados por Lazo de la Vega son algo ambiguos, ya que sugieren que él podría haber sido el autor del texto guadalupano Nican Mopoa, como lo fue probablemente de los otros opúsculos, Nican Motepana, que relata los milagros, y de la somera biografía de Juan Diego, y también del Nican Tlantica y Nitoloca. El erudito jesuita Carlos de Sigüenza y Góngora atribuye la autoría del Nican Mopoa a uno de los ayudantes del franciscano fray Bernardino de Sahagún, el sapiencísimo políglota indígena oriundo de Azcapotzalco, Antonio Valeriano. Y dice lo siguiente, Sigüenza y Góngora: digo y juro que esta relación, el Nican Mopoa, que hallé entre los papeles de don Fernando de Alba y Xtlilxóchitl, que tengo todos, y que es la misma que afirma el licenciado Luis Becerra en su libro Haber visto en su poder. El original en mexicano está de letra de don Antonio Valeriano, dice el jesuita. Ahora bien, la frase, el original en mexicano, está de letra de don Antonio Valeriano, utilizada por Sigüenza, es también algo ambigua, ya que podría aludir a la transcripción del relato y no a su composición. A su vez, en 1666, el primer traductor conocido del texto Nican Mopoa, Luis Becerra Tanco, señalaba: y vide entre los papeles de don Fernando de Alba y Xtlilxóchitl
un cuaderno escrito con las letras de nuestro alfabeto, de mano de un indio, en que se refieren las 4 apariciones de la Virgen Santísima al indio Juan Diego. En este caso es claro que el dicho indio, ya fuera Antonio Valeriano u otro, es un amanuense y no precisamente el autor del texto guadalupano. A la muerte de Sigüenza y Góngora en 1700, el Nican Mopoa, con todos sus libros y manuscritos, quedó probablemente en la biblioteca del Colegio de San Pedro y San Pablo en la Ciudad de México. Años más tarde, Lorenzo Boturini Benaducci, quien adquirió varios libros y documentos de Sigüenza, afirmaba en el catálogo del Museo Indiano, cito, por unos fragmentos históricos que copié de sus originales del célebre Carlos de Sigüenza y Góngora, en el Colegio de San Pedro y San Pablo, donde se encontraban, me consta que don Antonio Valeriano, originario de Azcapotzalco, indio cacique y maestro que fue de retórica en el Imperial Colegio de Tlatelolco, escribió la historia de las apariciones de Guadalupe en lengua náhuatl, y el mismo Sigüenza, bajo juramento, confiesa que la tenía en su poder de puño de don Antonio, que quizás es la que imprimió el bachiller Lazo de la Vega, y puede con el tiempo repararme la Divina Madre para que pueda mejor fundar su historia. Y nótese que tengo en mi archivo firmas del dicho Antonio para cotejarlas igualmente con su historia original, siempre que pareciere. Ahora bien, un poco más tarde, por orden del arzobispo de México, don Francisco Antonio de Lorenzana, una traducción al español del Nican Mopoa fue realizado primero por José Julián Ramírez, que eso es un punto muy interesante, no citaré toda la cita, que fue una traducción de un papel roto y muy viejo, que no, evidentemente no es el mismo que el de Lazo de la Vega. Y en otro caso hubo una traducción al español realizada por Carlos Tapia y Centeno, clérigo, presbítero, capellán del convento de Santa Inés, catedrático y sinodal del idioma mexicano en esta universidad. El documento que entraña dicho testimonio, el Manuscrit Mexicain 317, que está en París, en la Biblioteca Nacional de Francia, describe el documento de la manera siguiente: un papel antiguo de masa de maguey y escrito en mexicano de la letra que usaban los indios en los principios de su conversión, en que se refiere la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe de México y se halla en su dicha Real Universidad en el Museo del Caballero don Lorenzo Boturini. El hecho de que el manuscrito referido fuera hecho de masa de maguey revela su antigüedad, ya que los documentos en náhuatl y aún muchas copias de códices pictográficos eran elaboradas o reelaboradas en papel europeo desde mediados del siglo XVI. Por otra parte, ¿a qué se refiere el texto cuando habla de la letra que usaban los indios en los principios de su conversión? Si es el alfabeto, esta descripción resulta algo extraña, pero podría haber sido una escritura intermedia entre el alfabeto y la pictografía. Aquí les voy a mostrar algo que es una propuesta es una imagen del códice Xolotl, un códice texcocano que es la copia de un códice más antiguo, ciertamente, que fue realizada a mediados del siglo XVI. Y aquí entonces, cuando tomo esta frase que acabo de citar, ¿no?, que una letra que usaban los indios en los principios de su conversión, que es ambiguo porque si es el alfabeto, porque decir todas esas cosas, ¿no? En el principio de su conversión era igual que al final, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta imagen que me parece que corresponde a este encuentro de dos mundos cuando los indígenas, los tlaxcuelos indígenas, los pintores indígenas que escribían de manera pictográfica con esta semiología de la imagen, conocen, digamos, el alfabeto y todo el espíritu alfabético y empiezan, digamos, a negociar una nueva escritura. Porque tampoco era el alfabeto, porque muchos de ellos no conocían el alfabeto, pero veían que, digamos, los españoles en sus papeles escribían exactamente lo que decía uno.
Si, por ejemplo, ustedes están escribiendo lo que estoy diciendo, pues al rato lo están leyendo exactamente como lo digo. Eso sorprendía muchísimo a los indígenas. Y entonces aquí tenemos estos elementos aquí que, si quieren, está aquí en esta imagen, está hablando aquí en Netzahualcóyotl, aquí pueden ver el coyotito, aquí está Netzahualcóyotl, este señor aquí es Netzahualcóyotl, está hablando con Chimalpopoca. Chimalpopoca fue encerrado por los tepanecas de Azcapotzalco, de donde era Antonio Valeriano, por cierto, nada tiene que ver, por Maxtla de Azcapotzalco, que quería matar tanto a Chimalpopoca como a Netzahualcóyotl. Y aquí lo vemos en la cárcel, Mali, aquí ven el escudo que humea, y está en la cárcel y dice lo siguiente. Aquí voy a citar los paradigmas. Un cráneo, aquí un taparrabo, es que el nombre de Maxtla, el rey de Azcapotzalco, es taparrabo, nombre un poco raro, pero aquí la voluta de la palabra, aquí un sol que representa al rey de Tlatelolco, a Tlacateotzin, aquí una voluta y aquí el glifo de Tlatelolco, aquí una voluta y un cráneo atravesado, aquí un brazo con agua que representa a los acoloas de Texcoco, aquí el glifo, la piedra y el nopal de Tenochtitlan, aquí una casa y aquí un guerrero aquí, tepaneca. Y según Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, que fue el informante también que leyó este códice y que tenía a su disposición en aquel entonces a unos viejos sabios que le podían haber explicado, y dice lo que acabo de leer en este momento, que es como un diálogo directo, dice: el tirano tenía ordenado de quitarle la vida y a Tlacateotzin, señor de Tlatelolco, y que no había de haber rey ni señor de las naciones acoluas ni mexicanos, que todo había de estar sujeto debajo del dominio de la corte y monarquía tepaneca. Ahora, lo que yo propongo con base en la frase ambigua que acabamos de leer y que viene de boca de Carlos de Tapia Centeno, es que, digamos, el documento guadalupano, que evidentemente fue de siglo XVI, ciertamente, si vemos, digamos, las descripciones que había de este documento roto y viejo, de papel de masa de maguey, ¿no? Y eso lo dicen también algunos enemigos antiaparicionistas, como varios de ellos, ¿no? Como Gorman, por ejemplo, para no nombrarlo. Y en sus destierros de sombras, ¿no?, que dice que fue Antonio Valeriano por razones que él aduce, y en 1556. Entonces, antes del libro de Luis Lasso de la Vega, es claro que hubo, y estos documentos están en la Biblioteca Pública de Nueva York, que pensamos que son estos, que son una copia, de hecho, de otro más antiguo. Es decir, que este libro de masa de maguey fue una copia de otro más antiguo, porque el doctor Elon Portilla encontró en los folios 6 y 7 la repetición de un mismo párrafo. Y cuando se repite un mismo párrafo, eso es casi seguro que fue una copia, porque retoman algo, no saben dónde se quedaron y vuelven a empezar donde no. Entonces, es muy probable que hubiese habido una copia anterior a este documento sobre papel de fibra de maguey, que evidentemente desconocemos su paradero, ya desapareció ciertamente. Y este documento podría haber sido, digamos, redactado, entre comillas, o pintado de esta manera que estamos viendo en este documento, que es el Códice Xolotl, de una manera, digamos, como paradigmas, como logogramas que se suceden y configuran una frase, ¿no? Eso sería la explicación de la letra que utilizaban los indígenas en el comienzo de su evangelización, ¿no? Porque yo no veo a qué corresponde si hablamos del alfabeto. Ahora, antes de hablar y de leer algunos fragmentos del Nican Mopohua, yo quisiera
leerles, digamos, una pequeña descripción de la lengua náhuatl que hice en el contexto de mi traducción del libro Esperando a Godot de Samuel Beckett. Y aquí, a diferencia de lo que decía Arturo, aquí no tenemos duda sobre la materia en la que fue, digamos, hecho Nican Mopoa, que es la palabra náhuatl. La lengua náhuatl. El náhuatl es una lengua aglutinante, polisintética, es decir, en la que los adjetivos, los adverbios y los complementos se funden con los radicales sustantivos o verbales en una masa sonora, unidad expresiva reacia en separar lo circunstancial de lo esencial. Reflejo, a su vez, de un mundo donde la circunstancia y la esencia resultan inseparables. Por ejemplo, cuando leemos en el texto guadalupano, Oyu Seutiki Sincuicat, cesó el canto. El equivalente en náhuatl del verbo cesar entraña la marca del pasado o expresa lo que ya no es yu, ya. El verbo sewi, apagar, un morfema compulsivo ti, y el verbo salir, quizá. La luz sonora del canto se vino a apagar, cesó. La ausencia de preposiciones en la lengua náhuatl da mucha movilidad al sentido y permite que se forme en el texto una totalidad que incita al receptor a pasar de una dimensión sensible impresionista para poder percibir el mensaje con todos sus matices. Más que construir un sentido a partir de sus unidades lingüísticas, el náhuatl hablante parece disponer hilos frásticos sobre el telar de la lengua y esperar que un sentido surja de esta urdimbre. La lengua náhuatl propicia una epifanía de sentido sensible. Con un impulso afectivo, el hablante encuentra el camino verbal de su expresión sin que el lastre semántico de lo que se dice llegue a oscurecer la luz fonética de sus componentes silábicos. El carácter polisintético de la lengua náhuatl permite que una imagen pueda quedar atrapada en la materia verbal. En el rubro de las sonoridades, el hecho de que todas las consonantes de la lengua náhuatl sean sordas le confiere su suavidad característica. Además, el gran número de consonantes líquidas hace que la lengua parece emanar de los labios de los hablantes. Según la inflexión de la voz, pueden ser suspiros, exhalaciones, vahos, alientos, oclusiones o saltos. Alfonso Reyes describió las sonoridades de la lengua náhuatl de la siguiente manera, en Visión de Anáhuac. Óyense unos dulces chasquidos, fluyen las vocales y las consonantes tienden a licuarse. La charla es una canturía gustosa, esas shes, esas tles, esas ches, que tanto nos alarman escritas, escurren de los labios del indio con una suavidad de aguamiel. Aquí escurrieron de los labios de la Virgen y también de Juan Diego. La oclusión glotal o saltillo o la aspirada final H son consonantes que no existen en español y por tanto que no fueron siempre transcritas. En el texto guadalupano se expresan mediante la H franciscana o el saltillo jesuístico. La suavidad y la dulzura de la lengua náhuatl hacían de ella un medio idóneo para expresar el mensaje mariano. El ayate verbal. En el Nican Mopoa se observa un uso moderado de la polisíntesis o aglutinación de palabras en compuestos verbales inextricables para el pensamiento occidental. Los sujetos, los verbos y los complementos se yuxtaponen sin fundirse, manteniendo la claridad en la subordinación o la coordinación de las ideas que expresan. Se observa una tendencia en aislar los componentes gramaticales del texto y construir las frases de una cierta manera occidental, separando los sujetos, los verbos y los complementos, en vez de integrarlos en una palabra sintagma a la usanza genuinamente indígena. Eso se podría deber a la influencia que ejerció la lengua española sobre la lengua náhuatl. Si atendemos la pulcritud gramatical, así como la sobria riqueza expresiva del texto, el autor del relato debe haber sido un Cicerón en su lengua nativa y un escritor consumado en español o en latín,
o entonces en este caso conferirle, digamos, el carácter sacro de lo que estamos viendo en ese momento. El relato avanza según un esquema lineal de acción combinado con una expansión narrativa centrífuga típicamente indígena. Los términos que la componen, en cambio, son netamente indígenas, como es su reiteración. Los adjetivos, sustantivos, verbos, sujetos y los complementos se repiten 2, 3 veces, grabando de manera indeleble la idea en la materia verbal. Es como si el eje sintagmático de progresión narrativa fuera ya mestizo, mientras que el eje paradigmático de selección y eventual reiteración de palabras permaneciera genuinamente indígena. El uso de las palabras pareadas, típico de la discursividad indígena, es manifiesto en el texto. Por ejemplo, Yeshotla, Yecueponi, Intlanel Toquilisli, Inishima Chocatzin, Inipalnemoa, Nineliteo Dios. Reverdece, abre su corola, la fe, el conocimiento del dador de la vida, de la divinidad verdadera, Dios. El vocablo Tlaneltoquilisli es un neologismo creado para referir un concepto desconocido de los indígenas, la fe. Las nuevas interrogantes están sutilmente integradas a fórmulas expresivas indígenas. ¿Axosan nitemiki? ¿Axosan nicochitlewa? ¿Acaso solo lo sueño? ¿Acaso solo lo estoy soñando? Lo que dejaron dicho los abuelos, Tococolhuan, está referido y la referencia constituye la base de una elevación. Cuixoncan in Xochitlalpan, in Tonacatlalpan, Cuixoncan in Ilhuicatlalpan. Aquí tenemos algo interesante porque hay 2 peldaños genuinamente indígenas que vienen en un canto indígena que se llama de hecho Cuicapeucayot. Y aquí Xochitlalpan, la tierra florida, Tonacatlalpan, la tierra de nuestros sustentos, son referentes genuinamente indígenas de un inframundo donde prevalece la alegría. La evocación de los 2 lugares en este contexto permite pasar suavemente de lo conocido a lo desconocido. Ilhuicatlalpan, porque no había un Ilhuicat, no había cielo en este contexto cristiano en el mundo indígena. Entonces es muy interesante de ver que primero se dice Xochitlalpan, Tonacatlalpan, Ilhuicatlalpan. La tierra y el cielo, es decir, lo celestial cristiano. La flor, el maíz y el cielo cristiano se vinculan estrechamente en torno a la bisagra sonora y semántica Tlalpan. Antes de la deslumbrante aparición de la Virgen, su presencia se anticipaba mediante el trino de aves y pájaros preciosos, el coyoltotot que acabamos de ver, pájaro cascabel, el tzinitzcan, el xiutotot, el colorido gorjeo afín al plumaje, así como el eco, respuesta del cerro, ponía al tepeyac en efervescencia sonora y visual. En cuanto a la primera aparición, la dulzura y suavidad sonora de la lengua náhuatl producen a su vez una luminosidad verbal que envuelve la aparición textualmente referida. Voy a leer nada más un cachito en náhuatl y luego lo leeremos en español. Kiwal monochili, iniconias, inahuactzinco, auyeno yo acito en ispancinco, senca, kimomamahuizalwi, inkenin huel la sempanahuilla, in senquisca, mahuistiquetzatzintle. Ella lo llamó para que fuera a su lado. Y cuando llegó a su presencia, mucho le maravilló cómo sobrepasaba toda admirable perfección. Su vestido, como el sol, resplandecía, así brillaba. Y las piedras y rocas sobre las que estaba flechaban su resplandor, como de jades preciosos, cual joyeles relucían. Como resplandores del arco iris, reverberaba la tierra, y los mezquites, los nopales y las demás variadas hierbitas que allí se dan se veían como plumajes de quetzal, como turquesas aparecía su follaje, y su tronco, sus espinas, sus espinitas, relucían como el oro. La traducción es de Miguel León Portillo. Todo en esta descripción, el albor, la luz, el resplandor, un arco iris de palabras, tiende un puente luminoso entre lo indígena y lo cristiano. Las espinas de los mezquites y los nopales irradian. El verdor y la luz se subliman en jade, turquesa y oro. En otra de las apariciones, la tercera, se dirige Juan Diego de la siguiente manera a la Virgen.
nochpotzine, no shoyokowe, siwapile, ma shimo pakikiltie, que no timishtonalti, quish timowel machitia y motlanakayotzin, no te cuyoe, no pilcine. La traducción sería, eso es un vocativo en náhuatl donde se acentúa de manera aguda las palabras que únicamente los hombres utilizaban. Hoy en día no se utiliza solamente en el Padre Nuestro. En la Sierra Norte dicen, por ejemplo, totatzine nilukaktimetztika, mamoyektenengua y motlatokatzin. Y la traducción de lo que acabo de leer es muchachita mía, hija mía, la más pequeña, noble señora que estás contenta, ¿cómo te amaneció? Es la versión literal, ¿no? Como amaneciste, pero literalmente dice cómo te amaneció. ¿Sientes bien tu precioso cuerpecito? Señora mía, reverenciada hija mía. Hay elementos también que recuerdan el mundo precolombino, nacimos para la muerte. Canel yeinik otitlacatque, inik ticchiaco, intomiquis tecuyo. Porque en verdad para esto nacimos, hemos venido a esperar el trabajo de nuestra muerte. La Virgen se vuelve el amparo y le dice en náhuatl a Juan Diego, cuando está muy preocupado porque está muy enfermo su tío Juan Bernardino, ¿no? Y entonces le dice ella, Cushamo nican nica, ni monamsin, cushamo ni seoalatotitlan, necauyotitlan intica, cushamo nehuat ni mopacayelis, cushamo no cueshanco, no mamalhuasco intica. ¿Acaso no estoy aquí, yo que soy tu madrecita? ¿Acaso no estás bajo mi sombra, en mi resguardo? ¿Acaso no soy la razón de tu alegría? ¿No estás en mi regazo, en donde yo te protejo? Y al final, es la última parte, Juan Diego extiende su tilma. Aucan nimanik kiwalsou inistak tilma, o kikushanoticatka xochit, au iniu waltepeu, inishkit nevapan castilan xochit, dimanoncan momachioti, nestikis intlasoixiptlatzin, ixentisa inishpochtin, Santa María teot Dios inansin, inyucatzintli ashkan moyetztika, inoncan ashkan mopichtinoca, in Itlazochancinco, in Teocalcinco, Tepeyacac, Motocayotía, Guadalupe. Extendió luego su blanca tilma, en cuyo hueco estaban las flores, y al caer al suelo las variadas flores como las de Castilla, que son las de Castilla, yo creo que aquí no como rosas de Castilla, flores de Castilla. Allí en su tilma quedó la señal, apareció la preciosa imagen de la en todo doncella Santa María, su madrecita de Dios, tal como hoy se halla, allí ahora se guarda en su preciosa casita, en su templecito, en Tepeyacac, donde se dice Guadalupe. Aquí es curioso que se utiliza la palabra tilma y no ayatlan, como lo habíamos dicho, pero así viene el texto que está en esta digamos, edición, por lo menos. La conclusión sería, en el tejido expresivo náhuatl del Nican Mopohua, en el cual quedaron grabados el relato y la imagen, tanto el vocabulario, la sintaxis, las sonoridades, el ritmo como las metáforas, son destellos de luz. La imagen de la Virgen quedó plasmada en un ayate verbal tejido con los hermosos hilos de la lengua náhuatl. Muchas gracias. Iniciamos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Doctor, excelente plática, lo felicito. Gracias. Yo pertenezco al Centro de Estudios Guadalupanos. De hecho, si no mal no recuerdo, el primer diccionario castellano-náhuatl fue hecho impreso en México en 1571 por Molina. de Molina, sí, es Andrés de Molina o es de Molina. Y después se hace Remy Simeón se basa en este diccionario castellano-náhuatl, no decían español, decían castellano-náhuatl, y lo imprimen en París,
yo tengo un facsimilar de él en 1875. Fue en náhuatl francés. El náhuatl francés, Y prácticamente, luego sí. fue traducido hace poco al español, ¿no? Sí, yo tengo un facsimilar. Olivia de Col. A mí lo que me llama la atención en lo que Remy Semois menciona en la introducción a este diccionario es que Fray Juan de Zumárraga era enemigo de las cuestiones indígenas y que destruyó mucho. No sé si haya sido de la cosecha de Remy o haya sido real o de Fray Juan de Zumárraga. Bueno, Él lo menciona fue ahí. enemigo. Realmente él lo que hizo es destruir, hizo una quema de códices cuando, digamos, se dieron cuenta los frailes que al principio, bueno, recibían el bautismo, ¿no? Pero, digamos, seguían con su supuesta idolatría. Y entonces en un, digamos, arranque de nervios Sí. o de coraje, mandó quemar algunos códices. No podemos decir que fue enemigo de los indígenas, tampoco, ¿no? Hay que entender el contexto histórico. Sí, sí. Ellos querían, digamos, eliminar todos los obstáculos de la evangelización, ¿no? No, perdón, Eso es que yo lo decía porque lo decía Remy en su introducción. Sí, claro. Y parece que sí fue verdad, ¿no? Que hubo una quema de códices, sí. Igual a la que se hizo en Maní, en el contexto de los mayas, ¿no? Que fue más grave esa porque acabó con todo, ¿no? Así Pero es. no acabaron con los nahuas, ¿eh? Sí. Siguieron, inclusive los propios indígenas, los propios frailes, ¿no? Porque el fray Diego Durán, el dominico, nos dice que nos dejaron sin luz los que quemaron esos códices, que ciertamente alude a Zumárraga y a otros, y dice que nos dejaron sin luz. Entonces, muchos de los frailes pidieron a los indígenas que volvieran a hacer los códices que habían sido destruidos. Eso. Pero en este caso yo lo analizo en algunos de mis libros. Los tajuilos, los pintores indígenas, muy inteligentes, ¿no? Pintaron ya de una manera un poco distinta y la semiología de la imagen no es la misma. Como que el espíritu alfabético, digamos, se impregnó sobre, digamos, su manera de pintar, ¿no? Sí, y además el último comentario, yo creo que muy poca gente sabe, de los murales que hay, todavía tienen color en Teotihuacán, está el paraíso, está la parte de Xochitlalpan, Huitzitlálpan, que menciona Claro. Juan Diego en el Nícal Mopogua. Es un mural muy interesante y es el concepto que ellos tenían al escuchar, de estar en el es paraíso. Tlalocan. Aquí no podemos decir que es un paraíso. Muchos de los estudiosos y también de los frailes habían dicho que era el paraíso porque ellos decían que el Mictlán, el lugar de los muertos, es el infierno, y el Tlalocan, el lugar de agua, era el paraíso. Pero no podemos establecer esta diferencia puesto que el mal no existe en náhuatl. Inclusive hoy en día tampoco existe la palabra. La palabra para mal es amocuali, no bien, ¿no? Y el amocuali es el diablo, es el no bueno. Entonces, imagínense la dificultad que tuvieron los frailes para, digamos, enseñar, digamos, todos esos conceptos cristianos en un pueblo donde no había la existencia, digamos, el mal no existía como tal. Todo era quali, todo era como era, no existía el mal. Entonces yo creo que sí es importante, inclusive hay en cartas de ciertos frailes, le dice a los jóvenes frailes que no les digan que si se portan mal van a ir al Mictlán, como si fuera infierno, porque para ellos el Mictlán no es ningún infierno, hay que pasar. Cualquiera de nosotros, digamos, si morimos, digamos, de vejez, por ejemplo, o de enfermedades no consagradas, nos tenemos que soplar el Mictlán. Y entonces ellos se portaban peor todavía para estar seguros de pasar por el Mictlán, ¿no? O los mandaban al Mictlanticutli también. Claro que sí, pero hay que recordar que el Mictlán, el lugar donde están los muertos para los indígenas, es la tierra que nos da de comer. Y ellos no entendían, digamos, todo el cuadro que presentaban los frailes, digamos, que vivían esos diablos así rojos y cornudos, o cuernudos, mejor dicho, en este caso. Porque... Doctor, muchas gracias por la extraordinaria conferencia. Gracias. Hay algo que quería yo comentar que a mi modo de ver está en la tilma y también está en Nícal Mopogua. Si recordamos los diálogos latinos de Francisco Cervantes de Salazar, estos fingidos diálogos de 1554, hay un pasaje muy interesante en la que uno de los fingidos dialogantes
le pregunta al otro, oye, te he oído hablar de mestizos, mesticios en latino. ¿A qué te refieres con eso? Y el otro, creo que es Zamora, responde, mesticios hispano-indos. Pero como el otro dialogante no termina de comprender a qué se refiere, dice, hispano-indos, dica explicatius, dice, explica mejor, ¿a qué te refieres? Y dice algo que es tristísimo, dice, hispano-indos son los huérfanos. De 1554, y está literariamente subrayando algo que había atestiguado ya Zumárraga y Vasco de Quiroga cuando se refería a los mestizos, precisamente los hijos de las españolas de las indias y los españoles que andaban por los mercados, dice, comiendo carne cruda. Es interesante. Pero en el Nican Mopoa hay algo precioso. Cuando la Virgen se dirige a Juan Diego en primer lugar, le dice que es Madre de misericordia de él, dice, ¿no? Canel nehuatl namo ignohuacanan sin tehuatl, le dice. Soy Madre de misericordia tuya. Pero luego dice algo que es precioso y a mi modo de ver es la primera afirmación de mexicanidad vernácula. Le dice, Inixquixin inignicantlalpan shepantlaca. Y de todos aquellos que en esta tierra viven juntos. El padre Rojas subraya aún más esto y dice que en esta tierra están en uno, está en el Nican Mopoa, pero yo lo veo también en ese rostro anacrónicamente mestizo, porque si lo vemos con los ojos de la devoción y decimos, como decimos aquí, que es una imagen de 1531, no había mujeres mestizas de esa edad en ese momento. Es una forma en que esa imagen verbal en labios de la propia madre del arraigadísimo Dios por quien se vive, también se plasma iconográficamente en esta tilma que por lo mismo muchos han querido entender al modo de una mochtli, de Ometeotl, ¿verdad? Un libro de Dios. Pero más que una pregunta fue un pequeño comentario. Sí, es muy interesante lo que dices, porque podemos pensar que en un momento dado precede el Nican Mopoa y viene la imagen de la Virgen que brota del texto verbal. Bueno, eso digo yo. Puede ser también, sí, así es. Que sería otra cosa, pero lo que dices sí es evidente. Ahora en este contexto religioso también de las imágenes y de la sinestesia, me parece que el mundo indígena es un mundo sinestésico, por eso digamos este preámbulo que hice con lo de la creación del hombre en el inframundo, donde tenemos una luz acústica. En los poemas y precisamente en el Nican Mopoa, digamos, pasamos de lo sensible a lo sonoro, de lo visual a lo verbal, de la música. Y realmente yo creo que inclusive hablamos de la creación del hombre en el inframundo en un texto que voy a entregar al Estudio de Cultura Náhuatl, donde hablo de los cantos mortuorios. Parece que los que murieron permanecen en los cantos de los que, digamos, que los recuerdan, ¿no? Y ahora lo que estabas tú diciendo, la palabra es igno, en este caso, que es, digamos, la misericordia, que no existía en el concepto precolombino, que fue un puente conceptual entre el mundo antiguo, de un mundo indígena, y el mundo cristiano colonial, ¿no? Muchas gracias. Doctor, yo quisiera preguntarle qué opina acerca de la traducción que hace el padre Rojas de las palabras de la Virgen en la tercera aparición, cuando particularmente dice, no estoy yo aquí que tengo la dicha y el honor de ser tu madre, contra, digamos, a comparación de otras traducciones, donde solamente dice lo que es más conocido, creo yo, no soy yo aquí que soy tu madre. Sí, yo creo que se aleja un poco el padre Rojas Sánchez, digamos, se va demasiado rápidamente sobre conceptos cristianos y yo creo que el sentido se difunde, es difuso en el mejor sentido de la palabra, confuso en el mejor sentido de la palabra, y yo creo que la cognición indígena no es tan abstracta, no es tan así trascendental como la cognición, el conocimiento de corte europeo. El indígena, la palabra para saber en náhuatl es mati, nikmati,
Y mati quiere decir saber y sentir. Un indígena, todavía hoy en día me consta, porque voy seguido a la Sierra Norte de Puebla para practicar el náhuatl, y me consta que hoy todavía para un indígena considera que sabe cuando siente. Si es un dato que flota en la cabeza, pues para nosotros es un conocimiento, sobre todo para todo lo de la computación, ¿no? Pero si no lo siente, no considera que lo sabe. Imagínense la importancia de traducir, como lo hizo el doctor León Portilla, exactamente, literalmente, para que el mensaje guadalupano entre en la fibra misma de la lengua náhuatl y se quede en la fibra misma. Si conceptualizamos un poco como lo hace, como lo aterriza el Rojas Sánchez, yo creo que el concepto está bien, pero nos alejamos, y yo creo que hay que quedar muy cerca del texto, y muchas veces lo que tenemos que hacer es poner notas, porque si el texto, digamos, en español se vuelve un poco complicado e inaprehensible, pero yo creo que tenemos que, inclusive yo leyendo el texto de Miguel León Portilla para esta ponencia, yo tengo otras propuestas de traducción, después de haber surcado, digamos, todos los textos durante 30 años, ya me he puesto, bueno, escribí también un libro, Ahnel Huayo Xochitl, Flor sin raíz, y entonces me pude zambullir en todos esos conceptos, en todo ese sentir indígena, y yo creo que lo que tiene que hacer la traducción es estar, digamos, reproduciendo exactamente lo que dice la lengua náhuatl, tal y como lo dice, sin alejarse. Profesor, brillante exposición. Realmente son dos pequeñas preguntas. La primera sería si en la quinta aparición a Juan Bernardino hay posibilidad de que el fragmento donde ella narra su nombre, como quiere ser venerada Virgen de Guadalupe, sea un añadido posterior a la primera posible fuente del Nican Mopogua. Aquí lo que dices es muy interesante. Yo traté de ver también, porque sí existe esta teoría, ¿no? Yo traté de ver, digamos, en el texto un surcido, porque cuando un texto viene añadido, pues entonces se ve como que un cambio, pero no lo veo. Es un surcido, si lo hay, invisible. Entonces no podemos decir que ha sido añadido después, ¿eh? Eso sí, es más o menos lógico dentro de la lógica, pero eso sí es muy difícil decirlo. Yo no lo puedo decir en este caso, ¿no? Ok, y la segunda, cuando Clavijero en la sexta disertación y bueno, en su gramática de náhuatl, hace una referencia a que sería aún más fácil traducir del hebreo al náhuatl por la similitud en ciertos términos filosóficos, metafísicos y teológicos. Entonces, podría ser, digamos, esta hipótesis de que el náhuatl fuese una lengua en la cual se pueden traducir las mismas sagradas escrituras en directo y no mediar por el griego como los 70 o el latín como la Vulgata. Tienes toda la razón. Yo creo que no hablo hebreo, pero conozco los paradigmas, digamos, del pensamiento hebreo, y me parece que los hebreos, y no solamente eso, ciertas costumbres hebreas, ¿no? Respecto a los muertos, por ejemplo, se parecen muchísimo a las antiguas costumbres mexicanas, bueno, prehispánicas, ¿no? Entonces yo creo que sí, inclusive en mi traducción de Samuel Beckett, Esperando a Godot, yo digo en la parte, digamos, introductoria, que si Beckett hubiese hablado náhuatl, no lo hubiera traducido al francés, porque él era inglés y irlandés, pero escribió la obra en francés primero, ¿no? Si hubiera sabido náhuatl, lo hubiera traducido al náhuatl, porque el pensamiento beckettiano, digamos en este caso, por mucho que se articule sobre un lenguaje, como el francés en este caso y luego el inglés, digamos sea occidental, su pensamiento es mucho más afín al pensamiento indígena, digamos, de la búsqueda de un ser como Dios, por ejemplo, ¿no? Pero lo que tú dices, yo creo que sí es cierto, ¿no? Sin poder comprobarlo porque no hablo hebreo. Era un poco también la pregunta sobre el nombre de Guadalupe, porque hasta donde yo entiendo, en la versión más antigua que está en Nueva York del Nican Mopogua, dice expresamente Guadalupe. Así es. Cosa muy extraña, digamos, si la Virgen hubiera dicho un nombre en náhuatl, lo lógico es que en el texto náhuatl se hubiera puesto el nombre en náhuatl y creo los españoles lo hubieran españolizado a Guadalupe. Pero si este primer escrito y luego la tradición verbal mencionaba expresamente el nombre Guadalupe, pues la conclusión que yo saco, al menos yo soy un neófito en estos temas, es que efectivamente la Virgen dijo el nombre Guadalupe, que aunque haya sonado extraño, pues se puede interpretar también como un
un lazo de unión entre la cultura indígena y la cultura Así española. es. Hay una teoría del padre Javier Escalada, me parece, sobre el jesuita, que no era Guadalupe, sino Coatl Xopeu. Xopeu en náhuatl quiere decir patear. Coatl, la serpiente, Xopeu es el pretérito de Xopeu, sería la que pateó a la serpiente, y como eso me parece que no tenemos ninguna prueba de que puede haber sido así, ¿no? Y en un momento dado, esta religión que viene del occidente, la religión cristiana, que debe ser universal, católica en este caso, pues de cualquier modo tiene un punto, digamos, de trascendencia que es España en ese momento. Bueno, y también tenemos que pensar en la Virgen Española de Guadalupe, ¿no? La Sierra de Guadalupe. Y entonces yo creo que me parece que desde el primer momento sí es Guadalupe. Es curioso porque Guadalupe, los indígenas no tienen el sonido G, sería Guadalupe, no lo podían decir Guadalupe porque no hay G, ni siquiera hoy, ¿eh? No hay consonantes sonoras, todas las consonantes son sordas. Entonces ciertamente que tuvieron muchos problemas para decir Guadalupe, dijeron ciertamente Guadalupe, ¿eh? Pero bueno, yo creo que en este caso en los textos por lo menos tenemos Guadalupe, nunca tenemos Coatl-Xopeu, por ejemplo, u otro, digamos, nombre más indígena en este caso. Entonces yo creo que sí, ni modo, era, digamos, algo que venía de fuera, como Quetzalcóatl, que regresa en un momento dado. Aquí no he hablado de eso, pero hay muchos paradigmas muy interesantes que viene del este, por ejemplo, los puntos cardinales y todo eso, en que la voz se eleva y viene del este, el este de donde viene todo lo epifánico del mundo indígena, ¿no? Que existe también, ¿no? Pero yo creo que en este caso sí es Guadalupe, por lo menos es lo que tenemos en todos los textos. Si no hay más preguntas, pido al arquitecto Agustín Aispuru Gómez y al licenciado Carlos Salinas Saucedo hagan entrega del reconocimiento y un presente por parte de nuestra institución. Sin duda que nos llevamos un gran tesoro en el corazón y también en la mente después de escuchar estas ponencias, y ahora nuestro compromiso pues es dar testimonio de este mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe, un mensaje cristocéntrico, y pues llevarlo a cabo también en nuestra vida, cada uno de nosotros, en cada uno de los sitios en donde estamos. Les agradecemos muchísimo su presencia a nombre del Centro de Estudios Guadalupanos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y del Colegio de Estudios Guadalupanos de la Universidad Intercontinental. Y los invitamos a estar pendientes de nuestras siguientes actividades a través de las páginas web de cada uno de estos organismos. Los invitamos finalmente a un vino de honor para despedir este evento y les reitero nuestro agradecimiento.